No le escucho. ¿Encender la cámara también? No, ahorita no. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Se escucha? Bye. No le escuchaba. Buenas tardes, Liz. Sí, se escucha. Bueno, entonces vamos a iniciar. El tema de hoy es la sustentación científica de la psicología. Es decir, vamos a analizar por qué la psicología pues, es una ciencia. Entonces les pido la colaboración que vamos a ir. Uno de ustedes va a leer un párrafo, o el primero, por ejemplo, y luego 2 o 3 van a tratar de dar una explicación acerca de ese párrafo, ya que todavía yo no me siento tan bien, ¿verdad? Entonces, sustentación científica de la psicología. Alguien que nos lea el primer párrafo, por favor. Yo, licenciada. Sí, se Sí, escucha. ¿sí escucha? Sustentación científica de la psicología. Sí. En esta unidad es un referente introductorio y básico sobre el qué hacer de la psicología, su objeto de estudio y las implicaciones que tiene en cuanto a sus objetivos, y desafíos teóricos y científicos. Además, se podrán identificar los primeros campos de estudio y las escuelas psicológicas con sus respectivos autores y enfoques que conforman el marco referencial de esta área de estudio. Entre otras cosas, se podrán encontrar los principales desafíos teóricos y científicos que tiene la ciencia en relación con sus métodos de investigación y los dilemas éticos a los que se enfrenta en su conformación científica y teórica. Muy bien. ¿Alguien que nos pueda dar una explicación a estos párrafos, por favor? O sea que aquí se va a tratar de identificar cuál es el objeto de estudio de la psicología, ¿verdad? ¿Cuáles son, pues, sus principales objetivos que persigue? ¿Y cuáles son sus desafíos teóricos y científicos? Cuando hablamos de desafíos, implica, pues, todo lo referente, pues, a cómo la psicología puede contribuir, puede ayudar. También los principales campos. Cuando hablamos de los principales campos, hace referencia, pues, a las diversas áreas donde se aplica la psicología. O sea, porque se aplica a la educación, a la industria, a la mercadotecnia, a la salud. Dice que esos desafíos teóricos y científicos, todo está basado, pues, con la utilización del método científico. Es decir, lleva un procedimiento, el conocimiento psicológico, ¿verdad? Es decir, se ha planteado una hipótesis y se ha tratado de comprobar dicha hipótesis.
Por favor, comentarios ahí. Explicación. Buenas tardes, licenciado. Buenas Según tardes. mi opinión, lo que yo Bien. he entendido dice que la sustentación científica de la psicología quiere decir que dice sobre el quehacer de la psicología, o sea, en qué áreas o a qué se dedica la psicología. También tiene su objeto de estudio y las implicaciones. Que, o sea, como usted estaba explicando, la psicología tiene distintas áreas en las que se pueden aplicar. Por ejemplo, industrial, la educativa. Dice que hace referencia a los principales campus de estudio y el marco referencial de esta área. O sea, cada área de estudio de la psicología también tiene sus derivaciones. Solamente. Muy bien. Es decir, tiene sus autores, tiene sus principales teorías, ¿verdad? O estudios que se han realizado. Otro comentario, explicación, por favor. Va, alguien que nos lea acá, por favor. A lo largo de la historia, la psicología ha tenido una variedad de autores y escuelas de pensamiento. A continuación se destacan los corrientes y enfoques teóricos más sobresalientes en la psicología. Va, muy bien. Entonces aquí habla de escuela de la psicología, que vendrían haciendo como enfoque, ¿verdad? Teórico. Es decir, esos enfoques tratan de explicar la conducta del ser humano, pero cada corriente o cada enfoque lo explica desde diversos puntos de vista, ¿verdad? Por eso se habla que son escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, si estudiamos una conducta, por ejemplo, la conducta agresiva, la agresividad. Entonces, esta conducta puede ser analizada, puede ser explicada desde diversos puntos de vista, ¿verdad? En primer lugar, podríamos decir el conductismo, que sería una escuela psicológica. El conductismo diría que esta persona es agresiva porque tiene modelos agresivos, es decir, porque a ella la tratan agresivamente, porque ve la agresividad en otras personas, ella aprende a ser agresiva, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación que daría la escuela conductista. Pero la escuela psicoanalítica, más que todo, da otra explicación. Entonces ellos hablan, la escuela psicoanalítica, de las necesidades insatisfechas y que las personas se vuelven agresivas cuando hay alguna necesidad psicológica, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de afecto, de atención, o han tenido una pérdida. Es decir, hay una frustración. Y es por esa razón que se vuelven agresivas, ¿verdad? Entonces, cada una da un aporte, ¿verdad? Por ejemplo, decimos el estructuralismo. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. Es la Por primera favor. escuela. Es la primera escuela de la psicología. Su fundador, Will Font, de 1838 hasta 1920,
se autodefinió a sí mismo como psicólogo por primera vez. Este autor, la psicología le debe haber dado los pasos para convertirla en una área independiente y científica, como ha sido mencionada con anterioridad. En la búsqueda de implementar métodos similares a la fisiología, Fund desarrolla el primer laboratorio experimental de psicología en la Universidad eh, de Leipzig, Alemania, y también un método denominado introspección analítica. Su enfoque primordial era estudiar los procesos psicológicos básicos que aún son objeto de estudio en la actualidad. Debido a ello, se le ha conocido como el padre de la psicología. Muy bien, gracias. Entonces aquí vemos que la primera escuela que apareció fue la escuela estructuralista o estructuralismo, ¿verdad? Su fundador fue Wundt, ¿verdad? En los años de 1838-1920, ¿verdad? Que consideraba pues como uno de los primeros psicólogos, ¿verdad? Y donde la psicología ya se había convertido en un área independiente, es decir, ya era científica, ¿verdad? Entonces, este enfoque, como muy bien lo dice su nombre, estructura. La estructura lo que hace es dividir en partes, o sea, está formada. Entonces ellos se encargaban más que todo de estudiar los procesos psicológicos básicos. Dentro de esos procesos psicológicos básicos, por ejemplo, está la atención, la concentración, la memoria, la inteligencia, la motivación. O sea, una serie de procesos básicos. Todavía esos procesos básicos aún se siguen estudiando en la actualidad, pero ellos eran estructuralistas por la razón que se dedicaban a estudiarlos como separados, ¿verdad? A estudiar la atención, la memoria, la concentración, la inteligencia, cada uno, pues de ahí viene el nombre estructuralismo, ¿verdad? Entonces, ellos daban una interpretación de la conducta dependiendo de qué es lo que estaban estudiando, ¿verdad? Es decir, ellos no tenían una explicación general, sino que tenían una explicación bien particular para cada aspecto, ¿verdad? Por eso se llama el estructuralismo, que fue la primera escuela que apareció de la psicología. Y las cosas, podríamos decir, importantes fueron también de que ellos contribuyeron a que la psicología se convirtiera en una ciencia, porque crearon el primer laboratorio experimental. Esto les permitió estudiar a mayor profundidad la conducta y de esa manera conocer mejor el comportamiento, pero analizado desde ese estructuralismo, ¿verdad? Es decir, de esas partes, ¿verdad? Por ejemplo, la atención, ¿verdad? O sea, cuando la persona presta atención a los estímulos, cuando tal vez por los colores, por los contrastes, tal vez por lo novedoso que sea algo, todo eso le va a llamar la atención, ¿verdad? Todo eso es utilizado aún en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, en los estudios de mercadeo, de publicidad, ¿verdad? La concentración, la memoria, qué es lo que favorece la memoria, cómo se da una memoria a largo plazo, una memoria a corto plazo, ¿verdad? Cómo a través del tiempo, pues a través de los estímulos, se va desarrollando la memoria en las personas, ¿verdad? En los niños, en los adolescentes, ¿verdad? ¿Otra explicación, por favor?
al final dice que también Wundt tuvo un discípulo, ¿verdad? Titchener, quien fue también como un seguidor y divulgó toda esta teoría del estructuralismo en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, es bien importante reconocer, ¿verdad?, este aspecto. En el sentido, por ejemplo, si en el parcial sale quién es el fundador del estructuralismo, ¿verdad? Ustedes ya van a saber que el fundador del estructuralismo fue Bohm, ¿verdad? Wilhelm Bohm. Otra situación podríamos estar hablando. ¿Quién fue uno de los discípulos más destacados de Bohm, ¿verdad? Entonces tenemos a Edward Bradford Titchener, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los estructuralistas de importancia en contribución a la psicología como ciencia, ¿verdad? Entonces crearon el primer laboratorio experimental de psicología, ¿verdad? En la Universidad de Leipzig, Alemania. Comentario, por favor. ¿Quién no lee la segunda escuela ahí? ¿O segunda corriente? ¿O segundo modelo? Yo, licenciado. Bueno. Dice que el funcionalismo, uno de los fundadores y más provenientes representantes del funcionalismo es el psicólogo William James en 1842 a 1910, quien estableció esta corriente constituyéndose en la primera escuela americana. El funcionalismo busca superar las carencias que mostraba el estructuralismo. Para ello, fueron más allá de la introspección analítica y establecieron nuevas formas de estudiar la conducta humana, ya sea pruebas, cuestionarios y documentos, estudios objetivos del comportamiento. ¿Puede seguir usted si gusta, compañera? Sí, por favor. ¿A dónde se quedó? Esperen. En el En el segundo segundo, párrafo. de James. James se considera igual que el padre del pragmatismo psicológico. Al ser un administrador de las teorías de adaptación de Charles Darwin, se interesó en la utilidad de las cosas desde un enfoque pragmático que facilita la adaptación desde un enfoque experimental. Esta herencia de pensamiento ha perdurado en las escuelas norteamericanas, poniendo especial énfasis en los datos y aplicando práctica de los conocimientos. En cuanto a James, sus aportes en aprendizaje todavía siguen dando de qué hablar en los entornos educativos en la actualidad por su teoría funcionalista de la mente y la conducta. Compartía con Wood su interés en estudiar la experiencia. Muy bien, gracias. Entonces aquí ya pasamos a otra forma. Es decir, el estructuralismo estudiaba la atención, la concentración, o sea, partes específicas de la conducta o del comportamiento, con el objetivo únicamente de conocerlos. O sea, eso era el estructuralismo, ¿verdad? El objetivo era conocer en qué consistía la atención, en qué consistía la memoria, la inteligencia, la motivación, pero el funcionalismo va más allá, por eso dice que fue como una corriente, ¿verdad? Para superar las carencias del estructuralismo. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de llevarlo más como a la práctica, por eso dice pragmático, llevarlo más a la práctica. Es decir, ya no solo conocer, sino que cómo aplicarlo. O sea, en el estructuralismo solo era conocer,
en el funcionalismo es conocer, pero también aplicarlo, ¿verdad? Por eso dice llevarlo a estudiar las conductas humanas, ¿verdad? Pero ya más a través de pruebas, de cuestionarios, de documentos, ¿verdad? Y también este enfoque es pragmático, dice, que facilita la adaptación a un enfoque experiencial, es decir, experimentar, llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, esta forma ha perdurado y el funcionalismo fue el que contribuyó a que en la actualidad la psicología se esté aplicando en diversas áreas, a que la psicología se esté aplicando en diversos contextos, a diversos problemas o situaciones, o sea, con el objetivo de sacarle una utilidad, un provecho, podríamos decir, práctico, ¿verdad? Por ejemplo, su representante, decíamos, era William James. Por ejemplo, en el parcial les puede salir esta pregunta: ¿quién es el fundador del funcionalismo, verdad? Y también James, podríamos decir, era el padre del pragmatismo psicológico. Pragmatismo es llevar a la práctica, llevar a la aplicación la psicología. Ya no solo quedarse solo por conocerla, sino que llevarlo pues a la aplicación. Todos esos aportes contribuyeron, ¿verdad? Él era un admirador de las teorías de adaptación de Charles Darwin. Darwin pues era como biólogo, ¿verdad? Que estudió mucho el comportamiento de los animales y veía pues cómo para sobrevivir pues sobrevivía más el más fuerte, ¿verdad? Entonces pues todo eso era algo práctico, ¿verdad? Y entonces de ahí tomó esa idea Chen, ¿verdad? Acerca de cómo utilizar la psicología. Entonces los aportes dice que todavía siguen utilizándose en los entornos educativos, ¿verdad? Porque decimos que se trata de aplicar, ¿verdad? Cómo funciona la mente, cómo, por ejemplo, las emociones, no solo estudiar las emociones, sino que cómo aplicar o vivir emociones positivas. Y al vivir emociones positivas, mejorar nuestro estado emocional. Vivir emociones positivas, llevarnos a sentirnos mejor, a mejorar nuestra salud. Ya sería algo más pragmático, ¿verdad? Algo más práctico, algo más de utilidad, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Como él lo compartía, pues a partir de la experiencia. Me gustaría escuchar comentarios ahí o explicación sobre el funcionalismo. Por favor. Hola, Liz. Bueno. Bueno, como usted lo acaba de mencionar, ¿verdad? Ya en la teoría del funcionalismo, se fue como cada cierto tiempo, ¿verdad? Se van actualizando las cosas, ¿verdad? Y entonces así sucedió también con el funcionalismo. Y es que, por ejemplo, James fue un poco más allá de lo que fue el otro psicólogo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se van, como menciona usted, prácticamente ellos tenían como una teoría, entonces se fueron un poco más a investigar un poco más acerca de la práctica que ejercen estas conductas, ¿verdad? Y es que también, como lo menciona ahí, que como este fundador James compartió también, ¿verdad? Con el otro autor que se llama Guns, y es que en estudiar un poco más, ¿verdad? Esa experiencia que se vive con las conductas, ¿verdad? De la psicología. Entonces, ellos tienen documentado, antes pues no se documentaba, era algo como básico, ¿verdad? El estudio de la psicología y se quedaban a lo mejor solo
con saber, con preguntar. Entonces, ya más adelante con el tiempo, como lo menciona ahí, hicieron, ¿verdad?, cuestionarios, se fueron un poco más a conocer más de cerca a las personas. Entonces, eso hacía que claramente, ¿verdad?, les funcionara aún mejor lo que es ahora lo que es el funcionalismo, y como también, ¿verdad?, está ahí plasmado, aún sigue funcionando esa situación, ¿verdad? Porque nosotros siempre, para conocer, digamos, la opinión o la situación de aquellas personas, casi siempre incurrimos a un cuestionario, a una encuesta, por decir así, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante, más que todo en esta parte del funcionalismo, porque considero yo que a partir de ahí se han venido modernizando las situaciones, y cada vez en cada escuela, ¿verdad?, se vinieron implementando mejores cosas de acuerdo al tiempo, porque así se han venido, por ejemplo, hoy hay más, por decir así, mecanismos que antes no habían. Entonces, eso hace que facilite el conocer aún mejor, ¿verdad?, a las personas y el comportamiento psicológico, en este caso. Gracias. Bueno, muy bien. Lo explicó muy objetivamente, ¿verdad? Por eso dice funcionalismo, ¿verdad? Es decir, cómo funciona. Y entonces, el funcionalismo tiene una situación más práctica, más, podríamos decir, aplicable, ¿verdad? Y eso pues es lo interesante y lo útil de esta escuela, ¿verdad? O sea, el nombre pues lo adopta en relación a que la psicología cumple una función, no solamente como el primero, que cumplía una función de solo conocer, sino que aquí es una función más amplia, de aplicarla, de explicar, de encontrar, ¿verdad?, cada uno de los motivos o situaciones, ¿verdad? Y de esta manera ir mejorando el comportamiento de las personas, y que la psicología fuera creciendo en el sentido de irla aplicando a diversos contextos, a diversas situaciones, en diversos momentos, por ejemplo, a la salud, a la mercadotecnia, y eso ha permitido pues un desarrollo. Alguien que nos lea el psicoanálisis, por favor. Psicoanálisis. Sigmund Freud, 1956-1939, desarrolló el psicoanálisis siendo un médico de profesión en Viena. Empezó a estudiar las personas desde un enfoque psicológico, ya que no estaba satisfecho al ver cómo muchas de las problemáticas de sus pacientes estaban más asociadas a conflictos psicológicos que fisiológicos. Al inicio comenzó con métodos como hipnosis, inspiración con algunos colegas, pero posteriormente fue desarrollando su propio enfoque llamado asociación libre. Freud estudiaba el comportamiento y los trastornos denominados neurosis, ya que creía que las pulsiones y fuerzas inconscientes, que no son tan claras y racionales para la mente, lo que inciden con el comportamiento humano. Por lo tanto, el enfoque terapéutico implica traer la conciencia a lo consciente para sanar. Muy bien. ¿Alguien más que nos ayude? Freud. La lectura. Hola. Sí. ¿Se escucha? Al inicio, ahí, ¿verdad? Sí. Al inicio comenzó con métodos como hipnosis, inspirado por algunos colegas, pero posteriormente fue desarrollado su propio enfoque llamado asociación libre. Freud estudiaba el comportamiento y los trastornos denominados neurosis, ya que creía que las pulsiones y fuerzas inconscientes, que no son tan claros y racionales para la mente, lo que incide en el comportamiento humano. Por lo tanto, el enfoque terapéutico implica traer la inconsistencia, la inconsciente a la
consciente para sanar. Hasta ahí yo sigo, licenciado. Que nos ayude otro, por favor. Hola, Lick, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Leo se adentró en el estudio de los sueños Sí. de esa psicología del desarrollo humano y estaba convencido que pulsiones y fuerzas inconscientes eran los motores de la conducta y conflictos de las personas, con especial atención a aquellos que eran de naturaleza sexual. Sigo. Sí, por favor. Su obra ha sido de las más extendido. Su nombre es conocido en todos los ámbitos y casi todas las áreas. Algunos discípulos como Carl Jung, Alfred Adler, Erik Erikson y Eric Fromm y Karen Horney fueron los persecutores del psicoanálisis, con adaptaciones, pero incluso en la actualidad hay escuelas y corrientes de pensamiento muy arraigadas en el mundo y en nuestro continente, que sigue siendo la inspiración para los procesos terapéuticos y abordaje de la personalidad. Muy bien, gracias. Entonces vemos el psicoanálisis. Primero teníamos el estructuralismo y el funcionalismo. Los dos estaban bien relacionados. Cuando ya pasamos al psicoanálisis ya es una cosa diferente. En primer lugar porque su creador era un médico y que trataba a personas para poder superar algunos problemas y que lo que utilizaba él, o sea, no era algo médico o fisiológico o medicamento, ¿verdad? Sino que utilizaba lo que él llamaba la asociación libre. Entonces la asociación libre era que simplemente la persona hablara de sus recuerdos, de sus problemas, y que de esa manera la persona podría irse sintiendo mejor e ir superando algunos trastornos, ¿verdad? Como las neurosis. Entonces, lo que el mérito, podríamos decir, de Freud, es que dio un enfoque diferente y que sigue teniendo utilidad, ¿verdad? Por eso se habla mucho de los factores inconscientes, ¿verdad? Que no nos damos cuenta por qué hacemos algunas cosas y que el objetivo es ayudar a las personas a que vuelvan conscientes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el comportamiento de un comprador, la conducta de compra, ¿verdad? O sea, muchas veces hay personas que no es porque compran por satisfacer una necesidad básica, sino que son sus creencias, ¿verdad? Que es lo que están satisfaciendo. Pero ellos no se dan cuenta, es de tipo inconsciente. Por eso dice que el objetivo es volver consciente aquello que estaba inconsciente. Es decir, que nos demos cuenta del por qué actuamos o nos comportamos de tal o cual manera. Y de ese enfoque del psicoanálisis es un enfoque terapéutico. Cuando hablamos terapéutico, es decir, un enfoque de ayuda a superar problemas emocionales. En ese punto sí podría tener alguna relación con el funcionalismo, ¿va? Pero está bastante separado. Entonces, ¿cómo resolver los conflictos, verdad? A veces dice que esos conflictos son de naturaleza sexual. El mérito, pues, de Freud, pues, ha sido eso, dar un enfoque, una forma diferente de interpretar, ¿verdad? Por eso yo les decía, la conducta de agresividad. Para el psicoanálisis es porque tal vez la persona tiene necesidades insatisfechas, o es decir, está frustrada. Y por eso se comporta agresivamente. Un comentario o explicación, por favor. Siempre el psicoanálisis.
¿Explicación o comentario acerca del psicoanálisis? Hola. Hola, Li- Sí. ¿Qué más podría explicar del psicoanálisis? Hola, Sí, escucha. es el psicoanálisis licenciado. Esta es una de las más profundas, siento yo, porque habla también sobre las consecuencias de la niñez, de los sueños y de otros factores que tenemos. O sea, el psicoanálisis es algo que quizás vamos donde un psicólogo o algo y le podemos platicar o le podemos contar en sí las cosas más principales y todo es lo que entiendo sobre la escuela del psicoanálisis. Ujú, muy bien. Tiene un enfoque terapéutico, ¿verdad? Pero a pesar de tener un enfoque terapéutico, se aplica, por ejemplo, al mercadeo, a la publicidad. O sea, con todos esos mensajes, podríamos decir, subliminales, a través de cómo se crean necesidades en las personas, ¿verdad? Partiendo del inconsciente, es decir, la persona no se da cuenta por qué razón quiere utilizar o comprar determinado producto, ¿verdad? Y así vemos personas pues que tienen alteraciones, que son compradores compulsivos, ¿verdad? Que a veces lo hacen como para manejar sus emociones, para sentirse mejor, pero ellos no se dan cuenta. Y entonces el objetivo es ayudarles a que se vuelvan más conscientes de su situación para poder sanar, ¿verdad? Alguien puede experimentar conductas o estados emocionales negativos, pero él no darse cuenta por qué. Pero al darse cuenta por qué, qué es lo que ha pasado, qué es lo que sucedió, esto le puede ayudar a superar su problema, ¿verdad? Pasamos ahí al conductismo. ¿Quiénes nos ayudan, por favor? Yo, licenciado. Por favor. El conductismo es una de las corrientes más controvertidas de la psicología. Su principal fundador es Watson. Estaban en oposición al estudio del pensamiento, más bien se centraron en aquellas cosas que podían ver y describir. Uno de sus principales enfoques es a través de los experimentos con animales. Para eso fue necesario reemplazar la introspección por un método llamada condicionamiento, el cual se realizaba mediante un laboratorio controlado en donde se pudiera medir los estímulos y respuestas de las conductas observadas. Su principal aporte es el condicionamiento clásico y realizó experimentos para demostrar cómo el resultado de los comportamientos es producto más que del pensamiento y de los procesos inconscientes que hubiera mencionado Freud, como del condicionamiento efectuado en las personas. Muy bien. ¿Alguien más que nos ayude a la lectura? El otro psicólogo más destacado, y quizás no solo del conductismo, sino de la psicología en general,
es Skinner, 1904, quien desarrolló un planteamiento teórico llamado condicionamiento operante. Entre sus investigaciones destacadas, el desarrollo a través de experimentos con ratas y palomas para estudiar un programa de recompensas, refuerzos, y cómo estos afectan en la conducta, manifestó. Desde este enfoque, el ser humano al emitir una conducta manifiesta y ser reforzada positiva, negativa, extinción o castigo a través de un proceso continuo, intervalo o razón. Se puede modificar significativamente. Este enfoque ha sido uno de los pilares en términos de modificación de conducta y ha sido aplicado en una conducta infantil, adiestramiento de animales, agencias de publicidad, entre otros. Muy bien. Entonces, quizás destacando los aspectos positivos del conductismo, que en primer lugar tenemos, podríamos decir que es una forma, podríamos decir, como más objetiva, ya que ellos trataban de estudiar aquello que se podía ver y describir, ¿verdad? Es algo objetivo. O sea, no tanto los pensamientos. Entonces, sus aportes lo dieron más que todo a través de dos formas de condicionamiento. En primer lugar, teníamos el condicionamiento clásico, que era pues como el comportamiento que presentan o que se presenta y que fue estudiado a través de los animales, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso experimento, ¿verdad? Del reflejo salival de Pavlov, ¿verdad? Que es al perro se le sonaba una campana y con la misma que se le sonaba la campana se le presentaba comida. Entonces eso se hacía varias veces. El objetivo era condicionarlo. Cuando decimos condicionarlo, es que después, con solo escuchar la campana, se presentaba el reflejo salival, aunque no se le presentara la comida. O sea, lo que existió fue una asociación de estímulos y respuestas, ¿verdad? En donde se asociaba lo auditivo, el sonido de la campana, con lo visual, que era la comida, y luego la respuesta del organismo era la reacción del reflejo salival. O sea, el animal salivaba después, o sea, se hacía varias veces, presentando las dos cosas, el sonido y la comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida. Después solo se le presentaba el sonido, ya no se le presentaba comida, pero solo con el sonido el animal era capaz de presentar el reflejo salival, entonces estaba condicionado. Ya había sido un condicionamiento clásico. Muchos comportamientos que nosotros tenemos son producto, ¿verdad?, de ese condicionamiento que hemos ido, podríamos decir, hemos ido aprendiendo a través del largo de la vida, de las experiencias, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad? Entonces es un condicionamiento, ¿verdad? El primero era clásico, decíamos, un condicionamiento clásico. El segundo, que ya estaba más relacionado con Skinner, era un condicionamiento operante. Operante era que se hacía una relación entre estímulos y respuesta, ¿verdad? Entonces ellos trabajaron mucho con animales, con palomas, ¿verdad? En donde a una paloma la ponían en un lugar, en una cajita, donde en esa cajita había una palanca y que accidentalmente presionaba la palanca y al presionar la palanca caía una bolita de alimento. Entonces, eso lo hacía inicialmente en una forma accidental, pero después el animal se volvía a presionar la palanca y volvía a caer la bolita de alimento. Entonces, ya ahí ya estaba condicionando.
Un condicionamiento operante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objetivo era obtener, él presionaba la palanca para obtener el alimento. Entonces eso se utiliza mucho, ¿verdad? En el condicionamiento del comportamiento de las personas para poder hacer una modificación de la conducta, ¿verdad? Es decir, pues por eso que en las empresas se utilizan los programas de refuerzo, las recompensas, las prestaciones sociales, ¿verdad? Que dan para las personas para mantenerlos motivados, podríamos decir, en el trabajo, ¿verdad? Comentarios, por favor. Explicación sobre el conductismo. Una conducta que es reforzada aumenta, ¿verdad? Si un niño con su berrinche logra que los padres lo complazcan, él va a aumentar ese comportamiento, ¿verdad? Negativo. Explicación, por favor, del conductismo. Si vemos es algo práctico, ¿verdad? Y a la vez que se está utilizando, ¿verdad? Para ayudar a modificar las conductas a través de las recompensas o de los refuerzos, ¿verdad? Que nosotros cada día pues estamos recibiendo para mantener una conducta o para extinguirla, ¿verdad? O ser que desaparezca. Si después el niño llora y no tiene lo que el premio, ¿verdad? Después va a dejar de hacerlo, va a haber una extinción, ¿verdad? ¿Quién nos ayuda, por favor, ahí el humanismo a leer? Yo inicio. Bueno, Humanista. La psicología humanista se convierte en una revelación de las corrientes mecánicas del conductismo y desarrolla un enfoque en el cual los psicólogos humanistas enfatizan el potencial humano y la importancia del amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las experiencias cumbre, cuando uno se involucra tanto en una actividad que se desvanece la autoconciencia y la autorrealización. Morris y Maisto, 2005. Entre los aportes se encuentra Carl Roy, no sé cómo se pronuncia, en su enfoque denominado terapia centrada en la persona. Y por otra parte, Maslow desarrolla su teoría llamada jerarquía de necesidades humanas, la cual plantea un enfoque teórico sobre la motivación humana y sus características, entre lo que se destaca su enfoque, que es psicólogo humanista, toma de base la personalidad sana como objeto de estudio, no la personalidad enferma como ocurre en las otras escuelas. A pesar de haber hecho contribuciones importantes, no ha sido considerada como una rama científica para muchos psicólogos, sino más bien como un movimiento cultural y espiritual. No obstante, muchas teorías siguen vigentes, siendo un referente en la actualidad para estudiar los seres humanos en cuanto a sus motivaciones y emociones. muy bien. El enfoque humanista, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Es ver al ser humano en una forma con un potencial, ¿verdad? Como una
persona, podríamos decir, que tiene o va en busca de la autorrealización. Entonces, desde ese punto de vista se considera una teoría más que todo motivacional. Una teoría que su enfoque lo centra, podríamos decir, en que todas las personas somos capaces, ¿verdad? En que todas las personas podemos lograr satisfacer muchas necesidades, ¿verdad? A través del esfuerzo, a través, podríamos decir, de esa autoconciencia y de ese impulso que cada uno tiene, ¿verdad? Que es la autorrealización. Y así aparece Maslow, por ejemplo, en la teoría de las necesidades humanas, la famosa pirámide, ¿verdad? Donde primero están las necesidades biológicas, ¿verdad? Como de alimento, de descanso, y luego van apareciendo otras necesidades de orden superior, hasta llegar a una cúspide, ¿verdad? Que sería la autorrealización. Entonces, algo que todos nosotros, pues, quieras o no, buscamos nuestra propia autorrealización, ¿verdad? Nuestro propio desarrollo. Y que todas las personas, pues, tienen un potencial y que lo que necesitan es desarrollarlo, ¿verdad? Alguien que nos lea el enfoque gestal, por favor. Gestalt es una palabra alemana que hace referencia al todo o la forma a través de su enfoque desarrollado en donde el todo es diferente a la suma de las partes. Sentaron las bases de las sensaciones y percepciones y los procesos psicológicos que todavía siguen siendo relevantes en la actualidad. A través de una serie de leyes, la Gestalt implica cómo funcionan los fenómenos de la percepción. Su principal referente es Max Wendell, a inicios del siglo XX, pero su influencia continúa hasta la fecha y sus leyes sirven de inspiración en cine, publicidad y televisión y para el estudio de las sensaciones y percepciones en general. Muy bien. Entonces la escuela gestal ya es más reducida, ¿verdad? Pero siempre sigue teniendo una utilidad. Más que todo ellas estudiaron mucho lo que es, cuando dice gestal se refiere a un término alemán pues, que significa forma, o sea, o un todo, la forma, ¿verdad? Entonces quiere decir que está relacionado bastante con las sensaciones y con la percepción, ¿verdad? A veces como nosotros una figura la percibimos de tal o cual forma, dependiendo dónde nos centremos, ¿verdad? Y así es el resultado que damos. Este es un animal, podemos decir alguna vez, o es una persona, pero es dependiendo de dónde nos estemos enfocando. Entonces la gestal pues se utiliza mucho en la publicidad, como para qué cosas pueden llamar la atención, ¿verdad? A las personas. Cómo lograr que algunos estímulos sean como más destacados, ¿verdad? A través de los contrastes, a través de la combinación de colores, y cada uno de ellos pues sigue teniendo una utilidad. Muy poco explica la conducta humana, pero sí logra bastante conocer lo que son las sensaciones y las percepciones. Sigamos ahí, alguien que nos ayude. La teoría cognitiva. Yoli. Sí, por favor. Cognitiva. En los años 60 surge este movimiento y se centra en el estudio de la mente. El enfoque cognitivo va mucho más allá del estímulo y respuesta. Está interesado en saber qué ocurre en medio de esas dos variables, es decir,
cómo las personas hacen dicho proceso en la mente. La psicología cognitiva es el estudio de los procesos mentales en el sentido más amplio. Pensamiento, sentimiento, aprendizaje, recuerdo, toma de decisiones y juicios, entre otros. Morris y Maestro de 2005, aunque las escuelas conductistas afirmaban que no se podía estudiar la mente, el cognitivo le da un enfoque científico a la mente y consideran que se puede estudiar las conductas con base a los procesos de pensamiento. Es complicado delimitar brevemente los aportes cognitivos y sus áreas de interés, pero entre los que se destacan se encuentran importancia de fenómenos como la memoria, el razonamiento, la percepción, la resolución de problemas, la metacognición y la creatividad como funciones mentales que permiten el aprendizaje. Según los autores Arancibia, Paulina y Streisser, 1997. Sus autores son renombrados referentes de la actualidad como Jean Piaget, David Ausubel y Jerome Brunner, Robert Gagne y Howard Gardner. Sin duda alguna, esta teoría es una de las más importantes en la actualidad. Cada uno de los autores mencionados ha hecho importantes contribuciones en el área educativa. Actualmente, la psicología cognitiva es la más importante como enfoque de aprendizaje en la actualidad y sigue desarrollándose y aportando cada día más teorías y propuestas metodológicas que la enriquecen. Muy bien, entonces la teoría cognitiva, como su misma palabra lo dice, se centra en ¿qué? En el pensamiento específicamente, ¿verdad? Cómo, dependiendo de lo que pensamos, ¿verdad? De nuestras creencias, de nuestras actitudes, así es lo como reaccionamos, ¿verdad? Entonces yo les decía, por ejemplo, alguien pierde un empleo, pero dependiendo cómo perciba esa pérdida del empleo, así es como él se va a sentir, ¿verdad? A veces triste o frustrado, ¿verdad? O puede sentirse un poco incómodo, pero esperanzado que va a encontrar otro mejor empleo. Entonces, por esa razón, la teoría cognitiva podríamos considerarla como la más importante, pero que complementada, por ejemplo, con otras, da una explicación más amplia del comportamiento del ser humano. Entonces, el cognitivo viene de pensamiento, ¿verdad? Como nuestros pensamientos, si creemos, pues no es lo que estoy estudiando me va a servir, va a ser útil, yo puedo hacer esto. Cuando la persona confía en sí misma, ¿verdad? No es que confíe en sí misma, sino que tiene pensamientos positivos acerca de él. Cree, ¿verdad? Que va a ser capaz de afrontar, de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces es un movimiento y es una escuela muy útil que sin ella, pues, la psicología en la actualidad se quedaría muy pobre si no existiera este enfoque o este modelo, podríamos decir, cognitivo. Comentario, por favor, acerca de la teoría. Teoría cognitiva. En los años 60 surge este movimiento y se centra en el estudio de la mente. El enfoque cognitivo va mucho más. Permítame. Sí, lo que queríamos era como una explicación, porque acerca de la cognitivo. Hola. Aquí son varios los psicólogos, podríamos decir, que contribuyeron. Hola, Lick. Sí. Bueno, como ahí se menciona, ¿verdad? Que es la más completa en todos los aspectos, ¿verdad? Sí. Dice que es más amplio porque involucra, ¿verdad? El pensamiento, los sentimientos de las personas, el aprendizaje
y también los recuerdos que conlleva, y también también en la toma de decisiones y juicios, entre otros, como le menciona ahí, ¿verdad? El texto. Entonces, por ejemplo, a la hora de saber nosotros cuál está más completo, es ¿verdad? Lo que es en la cognitiva, porque nos abarca en todos los aspectos, por decirlo así, ¿verdad? Correcto, excelente la explicación. Y es como una forma práctica, en el sentido que está relacionado con el funcionalismo también, ¿verdad? Porque tiene una utilidad, ¿verdad? Es decir, cada día, cómo ayudar a las personas, ¿verdad? Es ayudarles a transformar sus pensamientos, transformar sus creencias, ¿verdad? Y eso mismo es lo que les permite superar dificultades, ¿verdad? Es lo que les permite lograr sus objetivos, sus metas, ¿verdad? Ahí aparece un glosario más sencillo que les puede servir, ¿verdad? Creo que ya le dieron respuesta a estas preguntas, ¿va? La verdad, no, Lick. Ajá. Con razón nos costó el examen, Lick. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, Lick, en cuanto al parcial. Sí. Será en la presencial, ¿verdad? Y no, el de ustedes no, porque como esta materia es 100% En línea. en línea. O sea, no sé, en el caso de ustedes llevan varias materias, ¿verdad? Pero no todas Sí, las Lick. materias son virtuales totalmente. Entonces, en el caso de esta asignatura, es una asignatura, podríamos decir, 100% virtual. Entonces, el parcial va a ser en línea. Hola. Ahora, De acuerdo, Lick. Oh, perfecto, perfecto, Lick. usted trate Mejor. para las otras asignaturas, yo creo que las otras sí son semipresenciales, ¿verdad? No sé cómo, porque no todas las materias les va a aparecer de esa forma. En esas sí se van a presentar a la universidad a realizar el parcial. Así como estas asignaturas llevan algo otro que sea totalmente en línea. No, Lick. No, vea que solo esta les corresponde. Entonces ese sería en ¿Qué línea. día sería el parcial, Lick? Fíjate como yo me atrasé sería creo que la otra semana, pero de todos modos yo voy a revisar y les voy a escribir. Como les decía, el parcial tiene un componente, por ejemplo, así como estas preguntas, ¿verdad? Pero tiene otras preguntas que son como, por ejemplo, cómo podemos aplicar la psicología a nuestro desarrollo, podríamos decir, personal o social, ¿verdad?
que serían más explicativas entonces. Pero una parte que es bastante teórica, cerrada, y tiene otro componente que son como preguntas abiertas. Entonces ambas partes, podríamos decir, se integran para obtener un puntaje total. Ujú. Lick, una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos ver las que son presencial y semipresencial en el portal? Sí que no, exactamente no sé, pero En los horarios de clase que estuvieron por parte de la UA, y aparecía las que tienen aula son las semipresenciales. Sí. Y las que decía virtual son las que solo son en línea. Correcto. Así es, compañero. Bueno, entonces no hay preguntas, nos quedamos acá. Yo voy a revisar y el día de mañana les estaría confirmando la fecha del parcial y también cuánto tiempo va a estar habilitado. El examen, digamos, en la parte, lo que es cerrado, va Sí. junto con la parte que va abierta, licenciado, en cuestión del tiempo, porque no vaya a ser que no nos alcance, no sé, ahí cuánto ha propuesto, o aún no ha elaborado el parcial. Sí, que como cuando las materias son virtuales, uno hace la función de tutor únicamente. Es decir, sí, ya está, podríamos decir, definido una parte en donde las preguntas son abiertas, son 5 preguntas, y el resto me parece que son 24 o 25 que son cerradas, es decir, donde ustedes van a marcar una opción. Está la pregunta y están 3 opciones, similares a estas que aparecen acá. Sí, de acuerdo. Donde una es la correcta. Esa el sistema las califica automáticamente. Las otras preguntas creo que a nosotros nos va a tocar calificarlas. Lo que les recomiendo pues que hagan un repaso. Y ahora con lo del tiempo, como yo les decía que solo soy el tutor, uno manda el banco de preguntas, ¿verdad? Y es la persona encargada de las clases virtuales la que hace ya específicamente el diseño, determina el tiempo que se le va a asignar, ¿va? Ya eso no me corresponde a mí. Oh, bien. Bueno, entonces nos quedamos acá y... Bueno, ¿usted no va a pasar asistencia? Sí, por favor. ¿Le ponemos presente ahí? ¿O usted va a pasar lista? La vez pasada que escriban el nombre completo con sus 2 nombres o sus 2 apellidos en el chat, por favor. Y si recuerdan ahí el número de ustedes, lo escriben también, por favor. Ellos lo pueden hacer ahorita. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo como un pequeño inconveniente, no me parece, creo que no ingresé con el institucional, sino que con el correo personal. No me permite escribir. No sé cómo podemos hacer en ese caso. Licenciado, buenas tardes. Buenas Yo sí tardes. ingresé con el correo institucional y no me aparece la opción de chat. No puedo escribir. A mí tampoco me aparece, Lick. Lick, buenas, De ¿y por qué igual no lo manera, hacemos en el WhatsApp? Creo que aquella vez así lo hicimos. Bueno, ahorita lo que hagan
cada quien va diciendo presente. Y ahí va a quedar en la grabación quienes han dicho presente. Como todos han ingresado con su nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, comiencen ahorita entonces. Presente. 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 Presente, soy Vanessa. Presente, Lic. Presente, Lic. Bueno. Presente, licenciado. Presente, Lic. Presente, Lic. Presente, Lic. Presente. Presente, Lic. Presente, Lic. Bueno, siguiente. Stephanie Cruz, presente, Lic. Presente. Presente. Presente, Lic. No. Presente, licenciado. Bueno. Presente. Bueno. Presente. Presente, Lic. Presente, Lic. Bueno, creo que ya están todos, ¿verdad? Sí, presente, Lic. Mónica Ulloa. Bueno, entonces, en la próxima clase vamos a especificar bien lo que es la forma de tomar la asistencia. Como yo les decía que he estado enfermo, me descontinué unos días de la situación. Bueno, entonces que pasen buenas tardes. Lic. Buenas tardes, Lic. Mejores. Hay un compañero que tiene problemas con el micrófono, dice, pero está presente. Ajá. Es Carlos Alfredo Vargas. Y que me escriba al grupo de él. Vaya. Bueno. Y se mejore pronto, licenciado. Adiós. Bueno.